quiero darle la bienvenida a más que un invitado, como siempre digo, a un contertulio nuestro, y es porque su trabajo de seguimiento, de análisis de lo que está pasando en Venezuela, cada vez que se produce un acontecimiento como los ocurridos recientemente, uno dice, nos vamos a consultarle a Antonio de la Cruz. Y Antonio de la Cruz está nuevamente con nosotros en el canal, nuevamente con nosotros en el programa. Primero, agradecerte porque siempre está como el equipo de BTV, listo y dispuesto cuando lo llamamos para poder tener su visión. Además, muchas de estas cosas ya él las ha venido adelantando en sus trabajos que publica semanalmente. Cuando nos los envía, ha venido adelantando por dónde vamos. Antonio, buenos días, primero que nada. Muy buenos días, Carlos. Un placer siempre estar en tu programa. No, un placer para nosotros tenerte aquí. Tenemos dos escenarios. El escenario de la oposición con sus propios dramas internos, con su propia telenovela interna, y el escenario del chavismo. Te preguntaba si habías leído a Sebastián Barraez en su artículo de la guerra interna del chavismo por el Estado Barinas. Entonces quisiera que analizáramos ambos escenarios. Lo más reciente, pues Julio Borges, 2 años después de, bueno, yo no sé si tiene los 2 años completos, pero luego de pertenecer al gobierno interino como comisionado de Relaciones Exteriores, ayer lo califica prácticamente de inútil, burocrático, una suerte de decoración bizarra, y pide prácticamente la disolución, y creo que lo va a pedir en un derecho de palabra que solicitó en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional esta semana. ¿Cómo nos comemos esto? Esto hay que comérselo dentro de una acción que viene haciendo el madurismo para quedar como el hegemónico en el país y tener su propia oposición, que lo hemos visto antes de Julio Borges en Enrique Capriles Radosky. Recordemos cómo Enrique le hizo el juego para la parlamentaria, después no pudo porque la Unión Europea no lo acompañó y se veía y no podía hacerlo porque sacrificaba todo su capital político. Después los vemos en cuando él se anota también en las elecciones regionales y municipales y hace ese gran empujo. Lo vemos también en la negociación que hace con los 2 rectores en el CNE, porque básicamente es Enrique el que logra esos 2 rectores. Y entonces vemos cómo... Permiso, aprovecho de apuntarte, y discúlpame Antonio la interrupción, aprovecho de apuntarte que ya Picón está hablando de 2024, de votos en el exterior, de que podemos hasta votar por correo. Cuando todavía no se ha resuelto Barinas, ya él se prepara para el 2024. Quería dejarte... Porque ese hacia donde apunta. Entonces, ¿qué ocurre? Las elecciones del 21 de noviembre definitivamente mostraron que ya el madurismo, el caballo madurismo no tiene el apoyo popular. Y es cuando él sale corriendo para Cuba con la celebración del aniversario de la muerte de ese gran dictador que va a pasar como un gran asesino de la historia del siglo XX, de Fidel Castro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí realinean la estrategia y es Maduro para el 24, pues se pensaba que Maduro iba a cambiar, no era, y que iban a haber otras opciones, pero después de Cuba es Maduro el candidato en el 24. Entonces, es cuando surge toda la narrativa y se crea Super Bigote y él viene y vota la Comisión Europea, observadora, y él toma esa decisión de que en Barinas ocurre todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Al no lograr lo del 21 de noviembre, porque lo 21 de noviembre básicamente lo que buscaba era crear un ambiente en Venezuela que le permitiera a Maduro venir aquí a buscar la flexibilización de las sanciones, porque al final lo que Maduro quiere es la flexibilización de las sanciones de los Estados Unidos para poder tener ingresos lícitos por las exportaciones petroleras. Mientras eso no ocurra, Maduro tiene una situación muy difícil en términos de generar ingresos y por lo tanto el modelo de la cohabitación o de la normalización es muy difícil porque el sector privado no puede meterse en actividades ilícitas, que es lo que mantiene hoy la economía, para generar dentro. Entonces, eso no le permite. ¿Y qué más? ¿Y qué otro aspecto tiene? Tiene el aspecto de que los Estados Unidos, antes de la elección, señaló muy de frente que ellos reconocían a Juan Guaidó como el presidente interino, pasara lo que pasara el 21N. Entonces, básicamente, la jugada de Maduro no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué viene? Viene la estrategia de la implosión del interinato, porque es necesario, porque si tú sacas al interinato, los Estados Unidos, en esa política pragmática que tiene del exterior, no le quedaría otra opción que manejar la relación con Maduro.
por eso utilizan y se presta, y yo creo que es parte de esta estrategia, Julio Borges. Julio Borges había venido sosteniendo de que el interinato debía morir el 5 de enero. Entonces, él además hace una consulta con la fracción parlamentaria de su partido y el 90% dice que está con Juan Guaidó. Entonces, él se ve que no tiene el capital como para imponerlo, y él lo que hace es básicamente salir hacia adelante y decir que eso que tú dijiste al principio, que no tiene sentido, no tiene viabilidad, porque hay que implosionar el interinato. Y esa es la acción que él está haciendo, y es lo que tenemos que ir viendo. Si yo si yo lo leo así simple, me suena Cachicamo trabajando para Maduro, Borges trabajando para Maduro. Igual que lo está haciendo Borges, aquí con, Enrique Capriles, aquí convergen los dos, porque están viendo el 24 ya. Aquí todo está planteado ya en esta visión de ellos, ir hacia el 24. Nada de revocatorio, de renuncia, México, no, es ir al 24. Ahora, entonces, esa intención de implosionar al gobierno interino, que como decía, y discúlpame la referencia personal, como decía yo al principio del programa en el editorial, si bien es cierto que el gobierno interino no ha satisfecho todas las expectativas que teníamos de él, porque en principio era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero pese a eso, hay una cumbre de la democracia, que es este 9 y 10 o este 8 y 9, no sé si ese negro que tenemos en pantalla es que se cortó la comunicación. ¿Tú me estás escuchando, Antonio? Creo que se cortó la comunicación. Vamos a hacer una breve pausa para restablecer la comunicación, porque es importante el análisis que hace Antonio. ¿Ya lo tienes? Ok, perfecto. Ya no nos vamos a la pausa, sino cuando corresponda. Te decía que esa pretensión o esa intención de implosionar al interinato va a tener vida, va a tener éxito, tomando en cuenta que hay una reunión de líderes de la democracia y el presidente Biden no invitó a Maduro, no invitó a Capriles, no invitó a Borges, no invitó a Leopoldo López, invitó a Juan Guaidó. Es decir, sigue reconociendo a Juan Guaidó como gobierno interino. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir que esa oposición que va a jugar con Diosdado, con Maduro, en el 24, es la que vamos a tener al final las dos oposiciones. La oposición es del interinato, donde yo también veo que va a converger María Corina Machado, Causa R, todos esos grupos que buscan la salida, y aquellos que quieren justificar la candidatura de un Maduro y que pueda ganarla. Esa es la posición complaciente de Maduro. Y Borges está apuntando hacia allá. Junto con Enrique. Eso es concertado con Enrique. Concertado con Enrique. Usaron la pieza interna para poder implosionar, pero no lo van a lograr, porque ya, como te dije, la fracción parlamentaria del Primero Justicia está con Juan Guaidó. O sea, eso te iba a preguntar. Es decir, es un tema de Julio Borges y Enrique Capriles, porque hay factores de Primero Justicia que están allí en el interinato. Es correcto. Pizarro, Requesén, Juan Pablo. Están. Juan Pablo Guanipa podría estar ahí también. Entonces lo que va a haber es una crisis interna dentro de Primero Justicia, porque no van a poder forzar la barra para implosionarlo, y por lo tanto va a haber un grupo que se va a deslindar y se va a ir con esa opción que quiere complacer a Maduro en el 24, y va a haber otro que se va a venir. Podemos ver en el futuro una suerte de corriente política, aunque no se llame partido, donde estén Capriles, Borges, Falcón, por ejemplo, que estuvo muy cercano a Enrique en la última campaña electoral, en la más reciente, porque ya casi alcanza a Caldera en postulaciones presidenciales, con la diferencia que Caldera ganó 2. Pudiéramos ver una corriente donde esté Borges, Capriles y también esté Falcón y algunos de estos factores. Sí, claro, y todo lo que se conoce como aquellos que son los alacranes, porque en ese sentido recordemos que Enrique planteó un momento que había que incorporarlo y que había que hablar con ellos. Entonces vamos a tener esa oposición, y la oposición que realmente quiere salir del Maduro, que está planteando una estrategia, que está buscando cómo lograr que las elecciones sean justas, libres y competitivas. Y entonces y detrás de esta oposición está Estados Unidos, cuando reconoce a Juan Guaidó
como el presidente interino, el Reino Unido lo reconoce también. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo en este primer movimiento de Julio, a quien yo no le daría derecho a palabra en la Asamblea. Yo se lo quitaría porque él se delegitimó haciendo esas declaraciones, como cuando uno va a un juicio y adelanta posición. O sea, yo creo que Julio Borges no debería, porque no hay que seguirle dando eco a esa posición de Julio Borges, porque es lo que busca es debilitar básicamente el interinato, y no es el momento para debilitar cuando está Estados Unidos detrás de ellos. Porque Estados Unidos ha dicho algo, Carlos. Si ustedes matan el interinato es cuestión de los venezolanos, nosotros no nos vamos a meter, pero nosotros no vamos a reconocer a más nadie, que eso es lo que quiere Maduro, para poder entonces, a través de no haber un gobierno interino, él buscar el lobby, buscar cómo trabajar a través de las petroleras, a través de los lobistas, y conseguir una relación de por lo menos de oficina de relaciones y que le permita flexibilizar las sanciones para poder exportar petróleo. Me voy a la pausa, Antonio, y abuso de tu tiempo, porque el año que viene hay elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos. Y los parlamentarios del estado de la Florida, los congresistas y senadores del estado de la Florida, aunque el voto venezolano no define, es importante, número uno, pero el voto cubano, junto con el voto venezolano, va a depender de cómo se comporte el Congreso en materia de lo que está pasando en América Latina. Yo quisiera que al regreso analizáramos el escenario de Venezuela frente a unas elecciones. Nos vamos a convertir en tema electoral, pero no solo convertirnos. Si ganan, nos van a cumplir desde el Congreso de los Estados Unidos. Al regreso, mis queridos amigos, con Antonio de la Cruz. Hay un reconocimiento por parte de Estados Unidos. El presidente Guaidó ha sido invitado a la Cumbre de la Democracia. Ha habido un respaldo del Departamento de Estado, y así lo vimos la semana pasada en una fotografía muy elocuente, donde incluso había personeros de Primero Justicia en esa fotografía que fue publicada por el Departamento de Estado, de respaldo a la plataforma unitaria y al gobierno interino. Pero vienen las elecciones de medio término y pudiera ser el caldo de cultivo para que ese respaldo sea mucho más sólido y para que incluso haya acciones desde el Congreso de los Estados Unidos que le permitan al presidente Biden ser mucho más contundente. ¿Cómo lo ves? Las elecciones de medio término son muy importantes para la administración de Biden porque acaba de perder Virginia en una elección de gobernadores que lo dejó mal, y el resto que ocurrió muy mal posicionado, teniendo el temor de que pueda perder las mayorías que tiene hoy, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Congreso. En ese sentido, se convierte entonces las posiciones que se están discutiendo a mitad de término, tanto en una de la Cámara como en la otra, en clave, porque si pierde 6 votos en la Cámara de Representantes, la mayoría la cogen los republicanos, y si pierde 1 en el Senado, la mayoría la ganaría los republicanos. Entonces, y eso le tranca el juego para poder desarrollar su acción política y lo pondría muy débil para la elección 2024 en el presidencial en los Estados Unidos. Entonces, Venezuela sigue siendo un tema, una papa caliente, porque como dices, en los estados claves, ¿verdad?, como la Florida, como Texas, tiene una incidencia no por sí misma, sino por los connacionales, por los cubanos, por los colombianos, por los que pertenecen a América Latina, que se ven en los venezolanos un reflejo de que las políticas de este país no ayudan a la democracia, a que los países nuestros recuperen la democracia. Y si Estados Unidos es percibido en ese sentido, la administración Trump va a perder esos votos y por lo tanto no va a obtener los representantes y los senadores que requiere para mantener su mayoría. Y es importante en noviembre del próximo año esa acción. O sea que tenemos que concluir que sí va a ser tema de las elecciones de medio término, tanto en estados como los que acabamos de mencionar, por una parte, y sí se puede servir el presidente Biden del Congreso para continuar apoyando al gobierno interino y para solidificar su postura frente al régimen de Maduro. Totalmente. Ahí hay un senador que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Meléndez, que es demócrata, que ha sido clave y siempre ha apoyado con mucha fuerza al gobierno interino de Juan Guaidó. Bien, ahora vamos a regresar a Venezuela. Tú decías que esto está decantando. Julio Borges, la decisión que tomó y que anunció ayer de que el gobierno interino, y lo calificó, reitero, como una suerte de decoración innecesaria, que ha crecido, que se ha burocratizado, ha pedido un derecho de palabra para decirlo en la Asamblea Nacional. Pero en esa decantación
tú decías que incluso pudiera ocurrir que factores que no han sido muy proclives al gobierno interino se vayan a respaldarlo. Y esto porque el propio gobierno interino se ha venido decantando. Y si quiere revisamos, María Fernanda, si eres tan amable, en la página de EBTV, en reacciones a la renuncia de Julio Borges, postura como las de Andrés Velázquez. Andrés Velázquez, de la causa R, acaba de decir a través de su cuenta Twitter que el gobierno interino es necesario como elemento de presión para salir de Maduro. Es decir, estos factores que se mantenían distanciados del gobierno interino en la forma, porque estaban de acuerdo en el fondo que la salida es sacar a Maduro, ¿podrían acercarse a Juan Guaidó y venir a solidificar su postura? Correcto, yo veo que eso va a ocurrir porque ahí decantando se van los que quieren convivir y cohabitar con el Maduro y su combo y los que quieren sacarlo. Entonces vamos a tener en la oposición aquellos que son la oposición de Maduro y los que realmente se oponen para sacar a Maduro. Y ahí entran todos estos factores que quieren salir de Maduro y que en un primer momento, por estar metido ahí los alacranes y otros sectores, no compartían esta visión del interinato. Ahora, queda Leopoldo López, que todos sabemos que aunque es el fundador y coordinador de Voluntad Popular, todos sabemos que tiene sus propias aspiraciones y que tiene su tejemaneje, su pique, su peleita interna con Enrique Capriles. ¿Qué va a hacer Leopoldo López? ¿Va a renunciar al gobierno interino para ir a hacer otra vía o se va a quedar ahí haciéndole peso al gobierno interino? No, Leopoldo se va a quedar, ante este escenario, Leopoldo se va a quedar en el gobierno interino porque además es la posibilidad de que si él aspira a ser candidato en una elección presidencial, necesita esta plataforma para poder ser el candidato, porque en la otra grupo, ¿verdad?, de oposición, la oposición entre comillas, porque no la es, porque juega alineado con el régimen, no va a tener espacio. Entonces Leopoldo López se quedaría precisamente con el interinato. En dos platos, ¿plomo en el ala para Guaidó o no? Guaidó nunca ha planteado que él aspira a una elección presidencial, ¿no? Él nunca lo ha dicho, aunque siempre cuando uno asume es presidente uno quiere seguir en el poder. Y creo que ante un Leopoldo López él no se ve compitiendo con Leopoldo. O sea, en dos platos, ¿él respetaría el liderazgo de Leopoldo López dentro de Voluntad Popular? Totalmente, no tengo ninguna duda. Ahora bien, el chavismo, Varina, Cabello, Maduro, Tarek El Aizami, los hermanitos Rodríguez por un lado, cada quien haciendo su juego. ¿Cómo se aprovecha esa dispersión para ganarle? Si al final ellos están teniendo razón cuando hablan de las oposiciones. El madurismo, vamos un paso atrás. Nosotros sabemos que lo que en Venezuela dictamina la política del oficialismo es Cuba. Recordemos, como te mencioné inicialmente, que fue a Cuba, Maduro. Cuba vio que Maduro ya no tiene el apoyo popular. Y decidieron y montaron y dijeron, tenemos que morir con Maduro porque él es el que nos asegura los 60.000, los 70.000 barriles día, porque Cuba tampoco tiene opción con toda la crisis interna que tiene hoy de la protesta social. Entonces, apuestan a Maduro, Maduro hace la función, pero Maduro necesita, como ocurre en todos estos regímenes comunistas, montarse sobre la represión, ¿verdad? Él tiene los casos de la CPI, pero ahorita definimos qué es la represión, y el culto a la personalidad. Y por eso vemos cómo el culto a la personalidad en él empieza a crecer. Primero, Diosdado le responde al exgobernador de Barinas y le dice, no es el partido el que va a tomar la decisión, la va a tomar Maduro, y Maduro manda a un hombre de entera confianza, que es Arriaza, a esa gobernación. Además, le empiezan a crear la tira cómica de Super Bigote para empezar a influenciar a los niños y los jóvenes. Entonces vemos que en Venezuela se está empezando a desarrollar un culto a la personalidad de Maduro. Porque trasladando al pasado el chavismo y haciendo crecer el madurismo. Totalmente. Empiezan a por eso se raspan a Argenis Chávez, porque es apellido Chávez. Correcto. Porque y si gana Arriaza en Barinas, muerto el chavismo, nace el madurismo. Nace el madurismo, correcto, eso es. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahí Diosdado, que siempre ha aspirado, se ve en menos posibilidades, porque creo que al final Diosdado va a quedar relegado
y Maduro es el que realmente, porque eso es lo que Cuba está construyendo para consolidarlo. Y además, en el 2024, el escenario que estamos viendo hoy en Barinas, ¿verdad?, que no aceptan las candidaturas, que te las inhabilitan, es el modelo de Nicaragua. Nosotros vamos a ver un escenario posiblemente en el 2024, como el de Ortega en la presidencial ahorita, en la que descarta factores de la oposición. Sobre todo porque Ortega hizo lo que le dio la gana, generó 4 tweets, 2 comunicados, pero sigue sentado en el poder y no pasa nada. Nada. Y aquí, mejor dicho, y en Venezuela, van a ir después de ese ensayo a eso. Van a elecciones con Capriles, con la mesita, con los alacranes, pierden y no pasa nada. Pero no pasa nada. Hoy es la audiencia de Alex Saab, pero sigue manejándose la Corte Penal Internacional y siguen las sanciones. Esa variable no la tenía Ortega y me queda un minuto. Eso es lo que fortalece el interinato, precisamente. Eso es lo que da la opción de que un interinato puede hacerle jaque a Maduro y llevarlo a una mesa donde pueda haber unas elecciones libres, justas y competitivas. Antonio, como siempre, agradecido. Bueno, tú tienes tu café allá, yo tengo el mío aquí. Creo que es una conversación de café bastante buena. En cualquier momento la podemos hacer con otra bebida que no sea café, digo, una agüita, un refresco, una cosa de eso. Sí, yo sé, agüita de coco, agüita de coco. Un gran abrazo, Antonio. Gracias por tu participación en el programa. Siempre un placer estar contigo, Carlos. Amigos, Antonio de la Cruz, ahí lo tiene. La película, por lo menos, bajo esta tesis, está absolutamente clara. Y si no, pregúntenle a Roberto Picón, que ya está preparando el escenario para un registro electoral, para que los venezolanos en el exterior voten, para que voten por correo o para que se habiliten las embajadas, que están inhabilitadas algunas, porque las que están funcionando son las representaciones del gobierno interino. Y de esa manera, si el candidato es Capriles, y uno dice, bueno, Capriles la viene embarrando desde el año tal, pero es lo único para salir de Maduro, vaya la gente entonces a votar por Capriles, y después vuelve a perder, y después hay un camino.